Contraluz Podcast. Música, cine, tecnología, cultura. Escuchamos y contamos historias. Contraluz Podcast. Y el sol nos engañó, no existe la manera en ningún lugar, en ningún lugar. Y el sonido de... Hola, bienvenidos, este es un nuevo capítulo de Contraluz Podcast y hoy estamos muy agradecidos porque tenemos un invitado bastante especial que se está moviendo bastante en la escena independiente y que está haciendo un contenido bastante interesante en esos sonidos y en esa exploración de música y de esa exploración de sonidos interesantes que necesita la música. Estamos con Antonio Urdaneta. Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Contraluz Podcast y darnos un espacio en su tiempo para conversar un rato. Claro, no, primero que todo, muchas gracias a ustedes y estoy muy alegre y agradecido con ustedes de estar acá. Bueno, hoy es Jueves Santo. ¿Usted Sí. qué hace un Jueves Santo? Un podcast. No, buenísimo que vinimos acá a hablar un rato. Estamos en un café bastante agradable y una mañana pues es fría y creo que las mañanas frías son bastante chéveres para escribir música. ¿Cómo es un proceso de composición musical y cómo hace como esa estructura musical Urdaneta? Bueno, pues son muchas mañanas frías, diría yo. Pues principalmente yo creo que en términos de composición mi música pues se basa mucho en experiencias personales, ¿no? Es como vivir algo, sentirlo, tratar de superarlo y al no poder superarlo, hacerlo canción, diría yo. Y digamos que más adelante pues ya se suman otros factores como lo es Álvaro, que es el productor y pues parte del proyecto, en donde yo le llego a él con esa idea o el sentimiento, por así decirlo, y él más o menos pues me aterriza y se vuelve ya más una estructura y acordes y chequear la melodía y pues ya ahí se me empieza a construir desde ese sentimiento, pues desde esa primera expresión, por así decirlo, al mundo exterior. Bueno, obviamente antes de la construcción musical existe obviamente un contexto. Antes de empezar esa conversación estábamos conversando un poco pues detrás del micrófono estábamos conversando sobre su experiencia a nivel internacional, cuando empezó a estudiar en New York, estuvo en Inglaterra también. Cuéntenos un poco cómo nace Urdaneta a nivel musical y en esa educación musical, cómo se educa pues, musicalmente. Claro, pues mi educación musical, por así decirlo, empezó con clases particulares de guitarra. En mi adolescencia fui muy partidario de solo tocar guitarra, no me interesaba el canto, por así decirlo, la producción, y quería ser un guitarrista. Quería ser un guitarrista de sesión de, no sé, de alguna figura pop grande o algo así. Como que tenía una fijación muy determinada por el instrumento. Y a raíz pues, de eso que hablamos, que me fui a estudiar en el exterior, me di cuenta que no. Que en verdad yo quería usar la música como medio para expresar cosas muy personales y pues para expresar más que todo lo que uno siente, ¿no? Y volverlo algo muy pasional y algo muy mío. Entonces ahí fue cuando decidí tomar un camino académico más hacia la producción de audio, hacia la producción de música, saber cómo grabar los instrumentos, saber qué se puede hacer con esas grabaciones, saber qué truquitos existen para que ciertas cosas suenen como uno quiere que suenen. Digamos que mi educación ya formal, habiendo estudiado en el exterior, y hago una comparación, no digo que una sea mejor que la otra, pero sí me gustaría hacer una diferencia entre que la educación por acá en Colombia tiende a complicar las cosas un poco, Sí. Habiendo interactuado con músicos de acá o con productores que han estudiado en los Andes o en la Javeriana,
me doy cuenta que se complican mucho en términos técnicos, en vez de buscar un sonido que simplemente suene chévere, así el medidor de los decibeles te marque algo completamente erróneo. Siento que esa irreverencia hace falta un poco acá, aunque pues también el lado de hacer las cosas bien y tener los tecnicismos bien definidos tiene sus cosas positivas. Entonces pues como dije, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, solo estoy haciendo un paréntesis ahí. También lo que conversábamos era que usted era muy partidario de la música orgánica, pero que ahorita está explorando bastantes sonidos. Alguna vez, y estuve haciendo como una exploración y vi una entrevista que hizo algún medio, donde denominaba su género como blues montañero. Entonces, ¿cómo ha sido esa exploración y llegar a ese punto de determinación y de definición de ese género? Claro, pues el blues montañero yo creo que fue el término que usamos para describir Azul Parcial, porque tiene una influencia blues bastante grande. Sí. Digamos que a mí el blues, siendo guitarrista o habiendo sido guitarrista, pues formalmente solo eso, y teniendo una fijación por la guitarra, pues el blues es un género que sí o sí hay que explorar. Básicamente toda la música que tiene la guitarra como centro viene del blues, en mi opinión. Entonces digamos que eso ahí quedó marcado. Eso yo creo que toda la música que vaya a ser en un futuro o se ha hecho proveniente de Urdaneta tiene algo de blues metido. Y el montañero, pues ya Bogotá, yo creo que también es más en el lenguaje, en que es un blues, entre comillas, por así decirlo, un poco más frío, un poco más frívolo también, ¿no? Como muy de Bogotá. ¿Y cuáles han sido esas influencias o cuál fue ese artista o esa música que le explotó la cabeza al momento de decir quiero ser músico por esto y porque me gustan estos sonidos? Yo diría que Pink Floyd, que es pues toda esa experimentación, ¿no? con instrumentos análogos y a punta de esos instrumentos análogos crear espacios totalmente surreales, ¿no? Yo creo que eso fue como una de las cosas que principalmente me llamó la atención a yo querer hacer mi propia música, es la música de Pink Floyd. Y también se ve muy reflejado en las producciones audiovisuales que ha creado hasta el momento, que también son muy guiadas como hacia lo psicodélico, como hacia a que tengan concepto. ¿Cómo es esa construcción de los videos? Y obviamente esto también ya aparte, y que vamos a tocar el tema de lo musical. Claro. Pero quiero tocar especialmente ese tema de los videos, porque me parece bastante particular la construcción de los videos. Claro. Y los conceptos de los videos. Sí, pues los dos videoclips que tenemos afuera, de Distancia y Vejez, lo dirigió Juan Duque, gran amigo, y el de Recuerdo lo dirigió Ernesto Vientos o Moisés Guindy, como se hace llamar también, que también gran amigo. La construcción de los videos yo la dejo libre albedrío de los directores. Más o menos yo no intervengo ahí. Y ya es lo que salga de la cabeza de ellos. Claramente pues si ya hay algo que no me gusta, pues lo hago saber. Sí. Pero sí me gusta mucho como la reinterpretación del arte, por así decirlo, si me entiendes, digamos, como pongo un ejemplo en el video de Distancia y Vejez, yo esperaba que Duan me llegara a mí como la canción es tan etérea y es un poco como, se siente como medio un bosque, por así decirlo. Yo pensé que me iba a llegar con algo totalmente rural, no, pues naturista, por así decirlo, en su ambiente, y llegó con una reinterpretación bastante urbana y bastante, pues, no de estar afuera, en un ambiente interior. Y digamos que yo no, ese video, digamos, especialmente me hizo escuchar una canción propia con oídos distintos. Sí. Entonces, digamos que ese proceso me gusta mucho y ese resultado final me gusta mucho. Entonces, en la producción audiovisual sí me gusta darle mucha libertad a la persona con la que esté trabajando. Y yo creo que a un músico le pasa mucho eso, ¿no? El tema de escuchar la canción cuando ya está grabada, lista para salir y decir, uy, pues madre, tengo que cambiarle, o pude haber hecho esto. Sí, eso pasa, ya son detalles obsesivos muy mínimos que yo creo que en verdad se da cuenta uno y ya. Pero para mí no hay nada más importante que dejar ir las composiciones. Sí. Digamos que conozco muchos músicos muy talentosos que
por precisamente estar fijándose tanto en esos detalles y que esto no está como yo quiero, que esto no salió como yo quiero, se quedan haciendo maquetas por años y nunca terminan sacando nada. Y es como lo que se siente en el momento. La música es como eso, ¿no? Exacto. Bueno, y el momento que usted hace el siglo XXI, que es este primer EP, en ese momento de su vida, ¿usted qué estaba pensando? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento para escribir y para lanzar este EP? Claro, ese EP yo creo que fue como el afán de querer sacar música y de saber cómo iba a ser recibida. No, digamos que fue un EP que no, en producción fue muy poco lo que se hizo, incluso hay canciones como Imagen donde soy yo el que toca todos los instrumentos. Fue como el primer disparo inseguro a ver qué pasaba con la música, ¿no? Fue como un EP que me tomé muy como, no, yo no estoy haciendo esto con todo mi esfuerzo, son canciones que escribí, vamos a ver qué pasa. Y digamos que a partir del recibimiento que tuvieron esas primeras canciones, como que ya el proyecto se cogió un poco más en serio y se movió para adelante. En términos de temas, yo que estaba sintiendo en ese momento en mi vida. Acababa de terminar de trabajar en una productora audiovisual para dedicarme a la música. Y estaba con un proceso como en una segunda adolescencia, por así decirlo, más o menos, como había regresado a estudiar afuera, como hablábamos antes. Entonces fue como llegar a Bogotá y experimentar una Bogotá siendo ya un pseudo adulto, o sea, no siendo un pelado de 18 años, sino ya un pelado de 23, 24. Entonces yo creo que también fue ese proceso como de por así decirlo, reinventarse. ¿Y los lugares hacen parte también como de esa influencia de composición? También, yo diría que sí. Yo diría que a mi Bogotá, digamos que me terminó de sacar las canciones con las que venía jugando años atrás. Como que el hecho de volver a Bogotá fue como el catalista de, bueno, saquemos esto, terminemos. Entonces yo diría que sí, los lugares también influyen. Bueno, ¿y en qué momento usted dice, y no sé, tal vez si ya lo ha pensado, de pensar en su madurez musical? ¿Qué tan maduro musicalmente se considera en este momento? Claro, yo creo que de por sí madurez es difícil llegarle a eso, porque ¿qué es madurez? Puede ser como que la música haga plata, o que la música le guste a más gente, o que tenga un sonido más de señor y no tanto de adolescente irreverente, no sé. Considero que en términos de producción el proyecto sí está llegando a un nivel de madurez un poco más claro, en que tenemos muy delineado a qué queremos llegar con la música que estamos haciendo. Digamos que en todo el proceso del siglo XXI y Azul Parcial, los temas son muy amplios, cubren una gama de géneros bastante grande, que precisamente eso lo hicimos para encontrar ese camino que pueda definir esa madurez musical. Sí. Bueno, y obviamente eso también influye cómo la gente está percibiendo la música hoy. Otro tema que estábamos conversando ahorita, el tema de todas estas plataformas de streaming que están volviendo como tan mecánica la música, tan de número, y llegamos a la conclusión de que realmente los números son tan efímeros y que no tienen como tanto significado al momento de decir, bueno, ¿me están escuchando personas reales o simplemente personas que pasan ponen la playlist? Y ya. Sí, pues eso es bien loco. Yo diría que hay entre comillas, una resistencia a eso. O sea, creo que sí se ha generado como la oposición al consumo frívolo de música. Sigue siendo un nicho, es muy poco, y es un nicho que tiene unos gustos muy cerrados. Digamos que no diría del todo que las reproducciones y todo esto digital es algo falso. Obviamente existe la pauta, pero hay cosas que sí son denominadores de que a alguien le está gustando tu música, ¿no? Sí. Pero es lo que hablábamos, existen casos de artistas en los que Spotify los tiene consentidos y los playlistean, las playlists más grandes con más seguidores, y esos mismos artistas sufren para llenar un lugar, un concierto en vivo. Entonces digamos que en cuestión de números, pues desafortunadamente es algo en
en lo que los artistas y los proyectos tienen que meter empeño y desarrollarlo y entender al mismo tiempo que no se va a ver reflejado en mucho. Sí. O sea, es como una herramienta más que para crecer el proyecto orgánicamente, es una herramienta para convencer a gente en posiciones de poder para que le crean a tu proyecto. Y también llegamos a la conclusión de la visión de las relaciones en la música, ¿no? Entonces, si uno no se siente bien relacionado con la gente que mueve esta industria, entonces no pega. ¿Qué hacer para romper un poco ese paradigma y ser un poco más contundente musicalmente, no solo por las relaciones? Yo creo que eso inevitablemente va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar como músicos y como artistas todo el tiempo. Y más en esta era, ¿no? Y más en esta era, aunque pues tampoco me quiero ir por el lado nostálgico, que cualquier pasado fue mejor, ¿no? Porque también son problemas que se veían antes, ¿no? Que la disquera era el dueño del artista y no el artista ni siquiera era dueño de su música. Ahorita por lo menos somos dueños de la música, ¿no? Porque pues precisamente la tecnología ha hecho que la producción musical se vuelva mucho más accesible. Pero aún así, teniendo eso, pudiendo hacer la música, si no tienes conexiones no eres nadie. Entonces digamos que todo es un arma de doble filo más o menos, es una dualidad ahí medio extraña en que lo que me hace bien me hace mal y lo que me hace mal me hace bien. Exacto. Más o menos, pero yo creo que la única cura a eso es que los artistas que sí tienen cierta irreverencia o que sí están tratando de comunicar o están tratando de desarrollar un mensaje, no dejen de hacer música. Sí, total. Y bueno, y esto, el tema de los festivales, ese tema también ¿es de su prioridad o desde dónde está viendo este tema de mostrarse a la gente y qué tan importante es para Urdaneta hoy llegar a ese público? Pues yo diría que es muy importante porque los festivales son la playlist de la música en vivo. Exacto. Entonces pues digamos que para una banda emergente que no tiene el músculo financiero detrás para decir, no, es que voy a invertir X cantidad de plata para hacer una campaña de promoción y mercadeo que me llene a mí de una audiencia orgánica generada por mí. Si uno no tiene eso, pues lo mejor que puede hacer es estar en esas carteleras de exposición como los festivales y las playlists. Entonces digamos que pues como toda la vida debería manejarse de una forma distinta, o pues en mi opinión yo creo que debería manejarse de una forma distinta. Hay mucha frivolidad dentro de lo que son los bookers y los promotores y todo eso. Pero pues no se pueden dejar pasar las oportunidades tampoco. ¿Y qué hacer con la gente que no quiere ir a ver bandas en vivo? ¿Cómo meterles ese ya bichito es complicado, yo de creo. consumir música real y que no tenga que estar metido simplemente en el celular? Claro, yo creo que eso ya es un cambio cultural que si te soy honesto, yo no tengo la respuesta para cómo sacar de la casa. Ojalá hubiera un libro, ojalá alguien me enseñara. No, y hemos estado en esa búsqueda, Claro. llevamos bastantes, estamos indagando muchos músicos y realmente no encuentran esa respuesta. Yo creo que es una cosa social de digamos que el colombiano, me atrevo a hablar de Colombia porque siento que no es igual en otros países, de que si salgo es fiesta. O sea, entonces si salgo voy a ir a rumbear así no me gusta el reggaetón, me paro a bailar reggaetón porque todo el resto del mundo lo está haciendo y porque es lo que toca hacer. Y si no me emborraché y no la pasé bien y no tuve la oportunidad de besar a una chica, entonces no tuve una buena noche. Y pues lastimosamente la dinámica de los toques de rock de la música en vivo no es así. Uno va y está enfocado en la música y se deja llevar por la música y está concentrado en la música, cuando pues nosotros culturalmente tenemos la impresión de que uno sale a socializar y a parrearla y a tomar y a buscar pareja. Sí, como que ya el foco no es la música. Exactamente. Entonces yo creo que algo tendría que cambiar ya en la razón del por qué sale la gente y las razones por las cuales una persona se levanta un viernes por la noche a salir a la calle acá en Bogotá. Nunca voy a ir a encontrar una banda nueva en vivo que me gusta. Nadie sale con eso en la cabeza. Sí, digamos que yo creo que tendría que cambiar eso. Bueno, y en la construcción de la nueva música, y tengo entendido que ahorita está apuntándole a sacar un disco y nuevos sencillos, ¿qué está haciendo para construir esta música y que realmente sea llamativa hacia el público? Bueno, yo creo que
que esas cosas no pasan tanto por mi cabeza. Bueno, entonces formulémosla ¿cuál es el objetivo de Urdaneta personal Claro. y como músico? Pues personal en este momento, netamente personal es seguir haciendo música. O sea, que nada lo pare a uno de hacer música, si te den reseñas pésimas, si te playlisten, si no te playlisten, eso es lo personalmente. Ya como algo de negocio y ya como pensando un poco más en el lado capitalista de la onda, como que queremos hacer música que debido a ciertas circunstancias me he dado cuenta que debemos tomar una aproximación hacia la industria un poco más de buscar gestores y gente en posiciones de curarnos en playlists de Spotify, de curarnos en Deezer, de curarnos en playlists de Apple Music. Como que estamos tratando de que la música logre llamar la atención de esas personas en específico para tener una difusión un poco más clara y más consistente. ¿Y para cuándo esta nueva música que está construyendo? Tenemos planeado sacar un sencillo a finales de mayo, que ya lo estamos trabajando, es más, lo terminamos de grabar esta semana y ya es el proceso de mezcla y ¿Y máster. ya tiene nombre? Todavía no. No, está en construcción. Creo que es lo último que le hacemos siempre, es ponerle nombre a las canciones. ¿Por qué es tan difícil poner el nombre a la Ay, canción? yo no sé, porque uno nunca se quiere ir de cliché y ponerle la palabra que más dice, entonces pues uno siempre trata de... Sí. que ¿Y está tenga- relacionado con el tema de la construcción o simplemente es un momento de... Pues yo que creo que está explota la imaginación y- Sí, pues las dos, depende, ¿no? Cada canción es un animal distinto, por así decirlo. Entonces a veces pasa que desde la primera palabra uno ya sabe cómo se va a llamar y a veces pasa que no has grabado nada y sabes cómo se va a llamar o que grabaste todo y te demoras son 2 semanas poniéndole nombre para poder entregar eso y que lo suban a plataformas. Sí, claro. Entonces pues es muy Qué distinto. difícil. Pero pues esta construcción la hace con sus músicos o pues es algo más personal o... Pues lo hacemos en el término de que Urdaneta se está volviendo un proyecto donde todo el mundo puede meter mano, ¿no? Hasta pues Azul Parcial, irónicamente el que le puso el nombre a Azul Parcial fue el fotógrafo y el diseñador de la carátula del disco. Le mostré los temas, le traté de expresar el concepto y él me dijo se debería llamar Azul Parcial, como estar triste pero en verdad no. Y ya, y eso se quedó ahí, el que puso ese nombre fue él. ¿Y cuántas personas están detrás de Urdaneta? Depende de la producción, digamos que el núcleo somos Álvaro y yo, que es el productor y guitarrista y compositor, pues somos el núcleo él y yo, y digamos que en relación a cada producción, digamos ahorita que estamos manejando sencillos, vemos combinaciones de músicos que nos gusten para la canción y que le puedan aportar al tema pues su esencia, ¿no? Digamos que eso fue lo que hicimos con Emilia en Recuerdo, fue una canción que escribimos entre Álvaro Felipe Durán, que es el que toca teclado, y yo. La compusimos entre los tres y los tres dijimos esto le cabe una voz de vieja, Sí. miremos qué mujeres fuertes están ahí paradas en la industria, cercano a nuestro nicho, y le escribimos a Emilia por Instagram y ahí se dio. Qué bueno. Entonces digamos que en cada producción estamos tratando de ver quién le puede meter mano porque hace las cosas un poco más interesantes, ¿no? Como que ahorita que está tan de moda el sencillo y las cosas así, pues Y la importancia de hacer como colaboraciones, ¿no? Claro. Eso está muy de moda. está muy de moda, pero creo que es incluso algo que el músico colombiano deja para la tarima. Y se me hace que eso es un error. Se me hace que si uno se pone a analizar las escenas, ya hablando de escenas un poco más grandes, no existían egos a la hora de la producción. A la hora de la producción podría ser otro baterista que no es de la banda, que le invitaron a grabar baterías y el baterista de la banda estaría bien con eso. En cambio, yo siento que digamos acá se puede hacer en tarima, pero no, cuando uno lo llega a hacer en el estudio, tu baterista se enzorra. Que me van a cambiar, entonces que lo grabé él, no sé qué. Como que siento que nos falta un poco como comunidad aceptar ese tipo de cosas. Es cierto. Y crear comunidad entre músicos, ¿no? Claro, no, pues tú analizas y te pongo un ejemplo. Wish You Were Here de Pink Floyd, hay 2-3 canciones que no canta nadie de Pink Floyd. Llamaron a un gringo sureño que cantaba altísimo, notas que no le llegaban ni David Gilmour ni Roger Waters, a que cantara Have a Cigar.
otro tipo. Igual sigue siendo el sello de Pink Floyd. Exacto. Entonces es tener eso, que de pronto no pasa por lo que los proyectos no son tan definidos, tal vez Exacto. les falta consagrar un sonido para que no sea otra cosa, sino que sea un músico invitado dentro del mundo del proyecto. Sí, exactamente. Y bueno, en cuanto a la comunidad, vimos también, hicimos la consulta y tenemos 5.000 seguidores en Instagram. Eso también es un porcentaje importante de personas que nos están siguiendo, ¿no? Ahí vamos, digamos que yo hago una labor muy personal en Instagram, sobre todo alguna gente debe pensar que soy un loco, pero digamos que he hecho una labor de community management muy personal en términos de que yo le mando un mensaje a cada persona que me sigue a mí, le mando un mensaje, un DM con la música. Qué bueno. Le digo, gracias por seguirme, mira, escucha esto. Digamos que así se ha tratado de manejar. Igual es que uno ya en este mundo no sabe si 5.000 es mucho o es poquito. Exacto, es que los números hoy en día son bastante contundentes, Son pero a la bastante- vez A la vez no significan son nada y sí, invisibles. no, pero está ahí, bueno. En lo que yo digo, a veces es más importante no ponerle tanta atención a esa cantidad de cosas, sino enfocarse en seguir haciendo música y no dejar que nada cambie eso. Bueno, pues igual a los nuevos oyentes, hagámosle la invitación a que lo sigan, cómo Claro que lo sí. podemos encontrar, no solo ahí, sino en las plataformas de streaming, y pues para que escuchen su música. que es Claro que bastante sí. Bueno, en plataformas de streaming pueden encontrar la música en el perfil de Urdaneta, a secas, y la red social pues en la que más estoy activo, si ya quieren conectar o escribirme, lo que quieran, es el Instagram Urdaneta57. Ahí pues yo estoy pendiente y pueden ir a escuchar la música y ver en qué andamos. Listo, Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que a veces no es fácil sacar un espacio con tantas cosas que tenemos en nuestro diario a vivir, y lo que hablamos también es que pues, los músicos también son personas normales que tienen mis responsabilidades. Claro que sí. Entonces, le queremos agradecer por aceptar la invitación y por tomarse un café con nosotros, compartir un rato conversaciones de música y de historias. Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes y... No, gracias. Buena vibra y muchísimos éxitos para esto que viene. Igualmente. Nuevo Planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjate llevar, el momento juntos llena el vacío. Tuyo es este recuerdo, la ilusión que quisiste crear. Al fin se detiene la tierra cuando ya no queda. Tuyo es este recuerdo, la ilusión que quisiste crear. Al fin se detiene la tierra cuando ya